Voy a hacer un esquema mejor. Este me gusta. Vamos a hacer este. Vamos a insertar ese, ya que no puedo escribir encima del otro. Voy a insertar esto, voy a borrar esto de aquí, y voy a borrar esto de aquí. Vamos a poner acá. Entonces aquí teníamos sustancia pura, y tiene constante, gracias, constante. Entonces entre paréntesis no cambia. Eso era sustancia pura. Vamos a agrandar esto. Ya. Y en mezcla, unión de dos o más sustancias puras. Puras puse. Puras. Y sustancias con plural. Sustancias puras. Entonces, a diferencia de sustancia pura, no va a tener propiedades definidas y constantes porque es una mezcla. Está formada de la unión de dos o más componentes. Y eso es lo que hemos visto de sustancia pura y mezcla. La sustancia pura hay de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Compuesto y elemento. ¿Y qué los caracteriza? Entonces está formado por dos o más elementos. Entonces el compuesto, ¿cierto?, está formado por dos o más elementos en proporción fija, y los dábamos cuenta, ¿cierto?, por los colores que representan a estos elementos en la estructura química. Y el elemento, ¿cierto?, va a estar formado por solo un tipo de partícula. No era partícula, no me acuerdo cómo la definía específicamente para no cambiar el vocabulario. Vamos a ver específicamente cómo la define acá. Mismo tipo de partícula, sí, era partícula. Ya. Entonces está formada por un solo tipo de partícula, ¿cierto? Y eso lo podíamos evidenciar cuando yo les ponía los diagramas en guías anteriores, y cuando eran pelotitas de un solo color, en un solo tipo de partícula, la definíamos como un elemento, o si eran de distintos colores, la podíamos caracterizar como un compuesto. Entonces tenemos lo que es las sustancias puras. Tenemos los elementos compuesto o formado por solamente un tipo de partícula, o el compuesto que está dos o más en proporción fija. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el agua es, gracias a la señorita que me respondió, el agua es H2O, esto para todos, es H2O, e independiente que yo tenga 10 ml o tenga 2 litros, tenga 10 litros, siempre va a ser H2O, que está formada por dos hidrógenos y un oxígeno. A eso se refiere con una proporción fija. Otro ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono yo puedo tener un poquito en un frasco, o puedo tener todo lo que está disponible en la atmósfera, pero independiente de eso, ese CO2 siempre va a estar formado por un carbono y dos oxígenos. Son proporciones fijas. Entonces tenemos, ¿cierto?, el concepto de sustancia pura. Y nosotros la semana pasada vimos lo que era una mezcla, y vimos que habían dos tipos de mezcla: homogéneas, heterogéneas. Entonces, ¿qué es lo que caracterizaba a estas mezclas? Fíjense que estos son prefijos que son universales. El prefijo homo significa igual, el prefijo hetero significa distinto. Entonces, si me está diciendo homogénea, es porque se ve igual. Entonces, yo al observar una mezcla con esta característica homogénea, no puedo distinguir sus componentes. Se pueden observar sus componentes. Yo solamente observo un líquido
un solo líquido. No puedo observar dentro de ese líquido qué es agua, qué es alcohol. Entonces, eso es lo que caracteriza a las homogéneas. Y por el contrario, ¿cierto? Las heterogéneas los componentes. Entonces, esa es la gran diferencia entre las que son homogéneas y las que son heterogéneas. Y de eso, para aquellos que no participaron en la clase anterior, yo les recomiendo que vean el video que yo linké de YouTube, porque ahí yo hice las mismas mezclas. Entonces mezclé alcohol con agua, agua con aceite, agua Con con tierra. sal, agua con tierra, y me falta una. No me acuerdo qué otra cosa mezclé. Entonces ahí ustedes pueden visualizar, porque yo les hice como acercamiento, que cuándo son homogéneas y cuándo son heterogéneas. Entonces tenemos esos componentes, entonces ahí tenemos las características. Ahora, dentro de esto, sal y tierra, gracias, eso, una sólida, sal y tierra. Sí, porque las mezclas pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Y eso se va a definir en función del componente que esté en mayor cantidad. El componente que esté en mayor cantidad va a definir qué tipo de mezcla es. Si está en mayor cantidad el sólido, es sólida. Si está en mayor cantidad el líquido, es líquido. Y si está en mayor cantidad el gas, es gaseosa. Una característica de las homogéneas. Las homogéneas también reciben otro nombre que ustedes pueden encontrar en los libros, y esto lo voy a escribir con rojo. Cuando ustedes revisen textos, las mezclas homogéneas también tienen otro nombre. Aparecen como disoluciones o también como soluciones. De las dos maneras está correcto. Si me achicó mucho la letra, vamos a agrandar el cuadradito. Entonces, las mezclas, solo las homogéneas tienen otro nombre. Las heterogéneas son heterogéneas, mezclas heterogéneas a seca. No tienen otro nombre, pero las homogéneas sí reciben otro nombre y se les conoce con el nombre de disoluciones o soluciones. Y vamos a agrandar, no quiero que quede tan chiquitito, una disolución va a tener siempre dos componentes. La disolución tiene dos componentes. El componente que está en menor cantidad se llama soluto, y el componente que esté en mayor cantidad, disolvente o solvente a secas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros mezclamos la tierra con la sal la semana pasada, lo que estaba en mayor cantidad en esa mezcla era la tierra, y lo que estaba en menor cantidad era la sal. Entonces, en ese caso, el soluto sería la sal, la tierra sería el disolvente. Pero, por ejemplo, en el caso de la sal con el agua, la sal se disolvió completamente en el agua, es una mezcla homogénea. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la mezcla del agua con sal, la sal se disolvió completamente en el agua, pero lo que había en mayor cantidad en esa mezcla homogénea era, lo que estaba en menor cantidad era la sal y lo que estaba en mayor cantidad era el agua. Entonces, en esa mezcla, el soluto es la sal y el agua es el disolvente. En el agua con gas, por ejemplo, ¿qué aguas con gas tenemos? Bueno, las aguas minerales, las bebidas son aguas carbonatadas, están gasificadas. En ese caso, el líquido viene siendo el disolvente porque está en mayor proporción y el gas viene siendo el soluto porque está en menor proporción. Entonces, en todas las aguas minerales, las bebidas con gas que son carbonatadas, el soluto es el gas, el disolvente es el líquido, la bebida, el jugo, lo que tenga, o el agua, en el caso del agua mineral. Entonces, como es el líquido el que está en mayor proporción, esa mezcla se define como en estado líquido, porque el estado en que está la mezcla va a ser en función del componente que esté en mayor cantidad. Entonces, si tenemos mayor cantidad de líquido, la mezcla va a ser líquida. Entonces, ahí tenemos el mismo cuadrito, pero con otro formato, que nos pedían llenar aquí abajo. ¿Fijan? Ese mismo cuadrito va a quedar aquí. Entonces yo voy a ir guardando para después subir este archivo al Classroom y ustedes lo puedan revisar y anotar con todo el detalle que quieran. ¿Qué gases puedes mezclar? Mira, para mezclar gases, el problema de los gases para hacer mezclas es que los gases, por sus características, tienden a expandirse. Los gases tienden a ocupar la mayor cantidad del espacio posible. Entonces tú, para reducirlo en un espacio, como que tienes que obligarlo. Y es súper difícil. Entonces, por ejemplo, ¿qué mezclas pueden hacer fácilmente con gas?
dejar un vaso con agua o un líquido, cualquier líquido, y dejarlo expuesto en un vaso, ojalá no muy alto. Si ustedes lo dejan horas o de un día para otro, después se van a dar cuenta, si dejan agua sola, agua de la llave, que al otro día tiene burbujitas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El CO2 del aire, el CO2 se disuelve súper fácil en el agua. Entonces, cuando uno tiene esos vasos de agua llenos de burbujitas, es porque el CO2 del aire se disolvió en su vaso de agua. Y cuando se disuelve en el vaso de agua, en esa agua, ¿cierto? Aquí el CO2 va a ser en nuestro soluto, porque el que está en menor cantidad, el agua va a ser nuestro disolvente, porque está en mayor cantidad, entonces va a ser una mezcla líquida, porque el agua está en mayor cantidad. Cuando se disuelve el CO2 en el agua, forma un ácido. Entonces ustedes pueden probar esa agua y no le van a encontrar el mismo sabor que cuando recién la sacaron de la llave. Porque como se disolvió el CO2 y formó un ácido, tiene un gusto distinto. Otra cosa que también pueden probar para hacer mezclas con gases es quizás con un globo. Inflar un globo, porque ahí el gas se restringe un espacio porque yo lo estoy soplando directamente en un recipiente cerrado, no puede salir de ahí. Entonces lo que pueden hacer es tratar de inflar un globo y quizás después en un vaso que tenga algún líquido, poner la base del globo y desinflarlo para que el gas ingrese al agua o al líquido que ustedes tengan. Porque para yo lograr introducir gas en un recipiente, tengo que forzarlo y para eso se necesitan bombas que necesitan energía, como bombear a la fuerza el gas y obligarlo a que se reduzca en un espacio. Por esa razón, cuando ustedes abren una bebida, es el sonido típico, ¿cierto? El pis que suena cuando uno abre la bebida, ¿por qué? Porque el gas siempre busca expandirse, abrirse, ocupar el mayor espacio. Entonces, para yo ponerlo en una botella de bebida, tengo que obligarlo, lo reduzco en espacio. Y cuando yo la abro, lo primero que va a buscar el gas es salir y expandirse. Y por eso ese sonido, característico de cuando uno abre un recipiente con líquidos gasificados. Entonces podrían tratar esas dos experiencias para ver cómo se disuelve el gas. El vaso con agua o con otro líquido, o a través de un globo eh, poder forzar a que ingrese al, al líquido. Ya, ahí lo vamos a dejar un ratito para las que están copiando. Entonces este mismo cuadrito que estaba en la guía lo hicimos con otro formato, pero ahí están los componentes que son como los principales de qué es una sustancia pura y qué es una mezcla, que son los componentes básicos de la materia. Ya. Entonces la segunda pregunta pedía la diferencia entre un coloide y una suspensión. Aquí no es responder como a simple con lo que nosotros hemos visto, había que investigar un poco. ¿Y qué es lo que pasa acá? Esto tiene que ver con mezclas. Vamos a hacer otro grafiquito, hagámoslo para el lado, ¿cuál puede ser? Ahora vamos a ver lo que es un coloide. Oh, sí, me gustó este. Ya. Mezcla heterogénea, vamos a colocar acá, y una mezcla homogénea. Las suspensiones y coloides son tipos de mezclas. Específicamente, la suspensión es un tipo de mezcla heterogénea. Un tipo de mezcla heterogénea. Por tanto, si es un tipo de mezcla heterogénea, es donde yo puedo distinguir los componentes. Yo observando esta mezcla puedo observar los distintos elementos que forman parte. ¿Y por qué se caracteriza esto? Porque la suspensión tiene partículas grandes que vamos a poner decantan. Que decantan. Entonces, la suspensión es una mezcla de tipo heterogénea donde vamos a tener que uno de los componentes, el soluto, principalmente el que está en menor proporción, está compuesto por partículas grandes. Entonces, no se mezcla completamente y finalmente, por un efecto de la gravedad
y del peso de estas partículas decanta, se van al fondo del recipiente donde yo estoy haciendo mi mezcla. Un ejemplo de una suspensión es el agua con arena o el agua con tierra, ¿cierto? Yo lo mezclo, agito, entonces mientras yo estoy agitando puedo ver como un solo color, como si fuera una mezcla homogénea, pero después que yo lo dejo ahí sin agitar, reposar esa mezcla, vamos a observar que lentamente el sólido, en este caso la tierra o la arena, va decantando, va cayendo hacia el fondo del recipiente, por un efecto de peso de la gravedad. Entonces finalmente se separan, en la parte superior queda como el líquido y en la parte inferior queda el sólido. El agua con harina también. Entonces, son partículas, ¿cierto? Que son mezclas que por las características de las partículas que lo componen, se van al fondo. Eso se llama decantación, también se lo pueden llamar sedimentación, que se va al fondo. Entonces, esa es una suspensión. Sí, el agua con harina, pero se observa menos evidente por el tamaño. La harina tiene un tamaño, el tamaño de los sólidos, lo voy a colocar aquí para que no se nos olvide, se llama granulometría. Granulometría. El tamaño de los sólidos se define por la granulometría, qué tan grande es el diámetro. Entonces, si yo comparo un grano de arena con un grano de harina, la harina es mucho más fina. Entonces, por esa misma razón, como no es tan grande la partícula que compone la harina, no es tan evidente la configuración de una suspensión. Recuerden que la mezcla heterogénea es donde yo puedo ver los distintos elementos que la componen. Entonces, yo mezclo el agua con tierra, yo lo agito, pero después voy a ir viendo dónde está la tierra y dónde está el agua. Yo puedo distinguir dentro del recipiente donde estoy haciendo la mezcla los elementos que incluí. En cambio, la homogénea, yo al hacer la agitación después no puedo distinguir con lo que pasó en el agua con el sal. Yo veo un líquido que está un poco más turbio, pero dentro de ese líquido no puedo observar la sal y tampoco puedo distinguir cuál es el agua. Yo veo solamente una cosa que es un líquido más turbio, pero no puedo ver cuál es la sal y cuál es el agua dentro de ese líquido. Y eso es lo que caracteriza a una homogénea. En general, las suspensiones se definen como líquidas. Sólidas pueden ocurrir, pero no visualizar como cuando nosotros podamos verlas, porque igual los sedimentos se ordenan por tamaño, pero eso ocurre a lo largo de mucho tiempo, entonces no es una experiencia que podamos hacer en laboratorio. En general se definen como líquidas. Un líquido con un sólido. Entonces tenemos claro lo que es una suspensión, es una mezcla heterogénea. El coloide también es una mezcla, pero homogénea. Quiere decir que yo no puedo distinguir las partes. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? También está formado por partículas, pero partículas muy pequeñas. Si buscamos en internet nos habla de micras, o sea, si estamos hablando de tamaños de micras, ni siquiera centímetros o milímetros, micras, son cosas que podemos ver a nivel microscópico. Entonces no son visibles a simple vista. Entonces está formada por partículas muy pequeñas que yo no puedo observar y que al mezclarse con el disolvente forman geles. Entonces son lo suficientemente pequeñas como son tan pequeñas, no pesan tanto. Entonces no van a caer al fondo del recipiente. Se van a mantener flotando con el líquido con las que lo estoy mezclando. Entonces, esa es la diferencia entre una suspensión y un coloide. En la suspensión, por el peso, porque la partícula es más grande, cae al fondo. En el coloide es homogénea y como la partícula es mucho más pequeña, no decanta. Se mantiene flotando en el líquido con el cual lo estoy mezclando. Y en general pueden formar geles. ¿Qué ejemplo tenemos de un coloide? La jalea. La jalea es un coloide, ¿cierto? Nosotros tenemos un sólido que lo mezclamos con agua, un líquido, y como la jalea es tan finita, no pesa tanto, no decanta, se mantiene flotando en el agua y finalmente se endurece formando un gel, que es la jalea. Entonces ahora vamos a revisar la actividad número 3, que dice, las siguientes imágenes representan sustancias puras y mezclas. Identifiquen cada una la clase de materia que corresponde. Si es una sustancia pura, mencione si se trata de elemento compuesto.
Entonces, la letra A, ¿qué es? Efectivamente, la letra A es una mezcla. No podemos saber de qué tipo porque no solamente estamos viendo la estructura química de quienes la componen, pero no podemos saber cómo se visualiza para definir si es homogénea o heterogénea. Pero ¿por qué podemos distinguir que es una mezcla? Porque aquí tenemos la representación de dos sustancias puras, que es lo que define lo que es una mezcla, una unión de dos o más sustancias puras. ¿Y cómo sabemos eso? Acá tenemos un tipo de sustancia pura que está formada por tres pelotitas celestes y una blanca. Son partículas de distinto tipo, entonces esto es un compuesto, y un compuesto es una sustancia pura. Y además está formada por partículas representadas de color blanco, dos del mismo tipo. Si son del mismo tipo, la podemos definir como una sustancia pura. Y tenemos un tercer tipo de partículas representadas solamente por la pelotita azul. Entonces aquí tenemos un tipo de sustancia pura tipo elemento también. Entonces esto lo define como una mezcla. La letra B, ¿qué sería? Efectivamente, es un elemento porque está representado solamente por círculos de un solo color. Entonces es un tipo de sustancia pura tipo elemento, porque está formada solamente por un tipo de partícula. La letra C. La letra C está representada por dos círculos del mismo color. Según las definiciones vistas anteriormente, eso es lo que caracteriza a una sustancia pura tipo elemento, formada por más de una partícula pero del mismo tipo. Y finalmente la letra D. La letra D, ¿qué sería? Efectivamente, es un compuesto, porque está formada por cuatro partículas, tres del mismo tipo y una de un tipo distinto. Entonces, por esa composición química, está formada por dos o más partículas pero de distinto tipo. Esto está categorizado como un compuesto, un tipo de sustancia pura, tipo compuesto. Y esto queda compilado en el siguiente cuadro. Ahora vamos a revisar la número 4. Indique con una B si las siguientes frases son verdaderas o con una F si son falsas. En caso de estas últimas, justifíquelas. La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. Eso es verdadero por la definición que vimos al comienzo. ¿Cuáles son las clasificaciones de la materia que incluye estos dos componentes? La letra B. Las sustancias puras comprenden los compuestos, los elementos y las mezclas. Como vimos también en la sentencia anterior, la materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las sustancias puras son un tipo de materia. Por tanto, estas incluyen compuestos y elementos, pero las mezclas no están incluidas dentro de la clasificación de las sustancias puras. Por esa razón, esta sentencia es falsa. La letra C. Las mezclas se clasifican en soluciones y mezclas heterogéneas. Esto es verdadero porque, como vimos al principio, en el recuadro que hicimos, existen dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Y las mezclas homogéneas también podemos llamarlas disoluciones o soluciones. Entonces, solución es un sinónimo de mezcla homogénea, por tanto, eso genera que esta sentencia sea verdadera. La letra D. Las mezclas se separan en sus componentes por procesos químicos. Eso es verdadero. La forma en que podemos separar las mezclas es a través de procesos químicos, así como en la letra E, los compuestos se separan en sus constituyentes por procesos físicos, y eso también es verdadero porque las sustancias puras que incluyen elementos y compuestos pueden separarse por este tipo de proceso. Y la letra F, en una mezcla, la estructura de cada sustancia cambia y por ende cambian sus propiedades. Eso es verdadero. Las mezclas, ¿cierto?, son uniones de dos o más sustancias puras que cambian su estructura. Por eso las podemos separar solamente mediante procesos químicos. No tienen propiedades constantes y definidas como sí lo tienen las sustancias puras. Pero, ¿por qué una compañera dijo elemento? Si ustedes van a su tabla periódica, si es que la tienen a mano, busquen el número 82. ¿Qué les aparece ahí en el número 82? Plomo. Está en la tabla periódica. Entonces, ¿qué tendría que ser? Un elemento. Entonces, a lo mejor uno tiene la duda, ¿qué es?
pero si uno empieza a indagar, o podrían haber buscado en internet y les va a aparecer qué es lo que es el plomo. Vamos a buscar aquí. Plomo. Y aquí aparece el tiro. El plomo es un elemento. Plomo, elemento químico. Porque está formado por partículas o por unidades del mismo tipo. Por eso lo definimos como un elemento. Entonces, plomo es un elemento. ¿Qué seguía después? Agua hirviendo, creo. El agua, ¿qué es? El agua está formada, esta es la fórmula química del agua, H2O. Si yo les digo eso, ¿es un elemento? El agua es una sustancia pura definida como compuesto. Si tú tuvieras agua más sal, eso sí sería una mezcla. Pero el agua por sí sola se clasifica como un compuesto porque está formada por dos o más unidades con distintas características, en este caso hidrógeno y oxígeno. Entonces, el agua es un compuesto. ¿Qué sigue después? El petróleo. La compañera le puso homogénea. ¿Qué dice el resto? Si no sabemos, porque podemos tener la duda, si nosotros no tenemos por qué saber todo, podemos indagar. Petróleo, composición. Mire, y me aparece el tiro. El petróleo se compone de una mezcla compleja de hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias químicas que están formadas por carbono e hidrógeno. Por eso se le llama hidro, de hidrógeno, y carburos de carbono. Tiene parafinas normales, otras parafinas, resinas, asfaltenos, ramificadas, aromáticas. Pero cuando yo veo el petróleo, entonces aquí me lo defino como una mezcla, no tengo otra opción, es una mezcla. El petróleo dijimos que era una mezcla. ¿Pero de qué tipo? Yo al ver petróleo, ¿puedo distinguir los componentes? ¿Qué aspecto tiene el petróleo? Es homogénea porque yo cuando, o sea, si es que han visto imágenes o han visto videos o han visto películas de la presa de petróleo, es algo súper espeso y negro. Ahí yo no puedo distinguir qué hay. Entonces una mezcla de tipo homogénea. O es lo mismo que decir una disolución o una solución. Recordemos que son lo mismo. El detergente líquido también es una mezcla homogénea, porque el detergente líquido yo no puedo ver los componentes, solamente veo un líquido espeso, pero que tiene un color definido. Generalmente tienden al color como celeste o verdoso, pero dentro de eso yo no puedo distinguir qué es qué. Entonces es una mezcla de tipo homogénea. Distinto sería si tuviéramos, por ejemplo, el detergente sólido. Cuando uno tiene el detergente sólido, uno puede ver los granitos que son de distintos colores. Ahí uno puede distinguir componentes, en el líquido uno no puede. Entonces el sólido yo lo podría definir como una mezcla heterogénea, pero el líquido es homogénea. El corcho, mezcla heterogénea. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes alguna vez un corcho? Y aquí nos aparece una como confirmación de lo que dice la compañera. Nos habla de elementos extraños, pero dice, según algunos científicos, bueno, tiene la composición, me nombra distintos elementos. Tiene suberina, tiene lignina, que son compuestos que son propios de los vegetales, que están presentes en los materiales con los que se produce el corcho, y uno se los puede distinguir porque el corcho no es homogéneo, tiene como distintos, no tiene un color parejo, no es, se me fue la palabra, uniforme, ¿cierto? Uno puede ver elementos distintos dentro de la estructura del corcho, entonces por eso la podemos definir como una mezcla, pero de carácter heterogéneo. La arena de playa, mezcla heterogénea porque nosotros podemos ver los distintos elementos que forman parte de esta arena. El hielo. ¿Qué es el hielo? ¿El hielo de qué está compuesto? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, es un compuesto. Y en ese sentido, por ejemplo, el agua hirviendo es agua que está pasando de estado líquido al gaseoso. Yo puedo tener vapor de agua, puedo tener agua líquida o hielo, pero sigue siendo agua. Entonces, si en uno de estos estados yo lo clasifico como compuesto, en todos los estados tengo que clasificarlo como compuesto, porque es una sustancia pura, no cambian sus propiedades.
sus características, entonces sigue siendo agua independiente del estado que esté. Y por último, el agua de mar, y es homogénea porque dentro de eso, o sea, yo puedo ver flotando una alga, un pez, pero yo no puedo ver flotando el cloro o el bicarbonato o el carbonato que está disuelto en esa agua. Yo veo solamente agua de mar. Y distingo que tiene sales disueltas porque si la pruebo es salada, pero no puedo saber nada más. Así que por esas características sería una mezcla homogénea.